Es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Buenas noches, estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Esta noche, próximos a las elecciones del próximo 9 de marzo, estaremos hablando del voto en blanco. Nuestra fiscal, nuestro defensor, sus testigos ya están listos para ofrecernos un debate con muy buenos argumentos y que promete estar lleno de controversia, pero al final son ustedes los que emiten nuestro veredicto esta noche. Voto en blanco. Quédense en el Canal 1, regresamos con ustedes en un minuto. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el sorteo 3191 de Cafeterito Noche, más oportunidad para ganar. Aquí están las autoridades que lo supervisan, son las delegadas de Apostar S.A. su red y Lotería del Risaralda. Las baloteras ya funcionan y queremos enviar un saludo muy especial a quienes con su dedicación y empeño comercializan en todos nuestros puntos de venta el chance legal. Y saludo también a los habitantes en el municipio de Salamina, en Caldas. Gana el número 7, 6, 5, 4, resultado 76-54. Delegada, ¿este resultado es correcto? Es correcto. Felicidades a todos y recuerde que mañana tiene otra oportunidad para ganar con Cafeterito. Juegue su número de la suerte en los puntos autorizados. Feliz noche. Regresamos con ustedes, gracias por estar con nosotros y por quedarse con nosotros. Este es Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Bienvenidos. Esta noche vamos a hablar del voto en blanco, si esta forma de participar ciudadana le conviene a los colombianos el próximo 9 de marzo en las elecciones. Antes de entrar en materia en el debate de esta noche, vamos a ofrecerles algunos argumentos que les sirvan para tomar su decisión. En Colombia el voto en blanco es, según la Corte Constitucional en su sentencia C-490 de 2011, una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Para las próximas elecciones parlamentarias, se han venido promoviendo desde distintos movimientos la opción de votar en blanco como una manifestación contra la clase política del país. Pero para que en Colombia el voto en blanco tenga efectos reales, debe alcanzar una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos válidos. Y en ese caso, las elecciones deberán repetirse, para corporaciones, eliminando las listas que no hayan alcanzado el umbral, y en las unipersonales, sacando a los candidatos que originalmente se presentaron. No está previsto que los votos en blanco se sumen al candidato o lista ganadora, pero en caso de que en una segunda votación ganase el voto en blanco de nuevo, el candidato que obtenga el segundo puesto sí obtendrá la curul a la que se esté postulando. ¿Pero en Colombia sí serviría votar en blanco? ¿Quién saldría beneficiado y quién perjudicado? Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ese es el tema de esta noche, el voto en blanco. ¿Están de acuerdo o no? Para que ustedes puedan emitir su veredicto, pueden entrar a nuestra página de internet, www.veredicto.tv. Allí van a encontrar las casillas que apoyan la posición del defensor o de la fiscal, pero también pueden dejarnos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Los invitados de esta noche son personas muy reconocidas en sus trabajos a través de los medios de comunicación porque han sido muy críticos, pero también muy propositivos sobre paz, reconciliación y transparencia en la democracia y en la participación ciudadana, y se los voy a presentar a continuación. Nuestra fiscal, la doctora Claudia López, que considera que si se apoya el voto en blanco y la gente vota en blanco, podría favorecer a las maquinarias políticas y a los caciques políticos. Ella es investigadora, analista política, es actualmente candidata por la Alianza Verde al Senado y nos va a estar acompañando desde la posición de la Fiscalía. Buenas noches, doctora López. Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y nuestro defensor, la persona que precisamente está liderando este movimiento del voto, Colombia Vota en Blanco, y además lidera el movimiento Manos Limpias, es otra persona muy reconocida por ustedes, el escritor y libretista Gustavo Bolívar. Él además ha estado trabajando durante 8 años anteriormente en el Ministerio de Justicia, pero ha escrito numerosos libros y además es libretista. Doctor Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Silvia. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con nuestra Fiscalía. Ella primero nos va a exponer sus argumentos, después vamos a entregar
entrevistar a su testigo, ustedes lo conocerán adelante, y va a ser interrogado también por la defensa. Así que, doctora Claudia López, adelante, por favor, cuéntele a los televidentes por qué no está de acuerdo con el voto en blanco. Bueno, en realidad, lo que vale la pena decir es por qué estamos de acuerdo con el voto libre e informado, porque realmente eso es de lo que se trata esta democracia. Ustedes van a votar hoy, ¿qué argumento le parece mejor? ¿Por qué? Porque el voto, tener la capacidad de decidir, es lo que influye y construye las decisiones de nuestra sociedad. El próximo Congreso, a pesar de lo desprestigiado que está, con toda razón, todos estamos indignados con el Congreso. Los 4 que estamos aquí sentados somos ciudadanos indignados. La gran pregunta es cómo vamos a expresar esa indignación. ¿El voto en blanco es una alternativa o el voto libre, consciente e informado por algunas de las opciones que hay es otra alternativa? ¿Por qué el voto en blanco es como un tiro en el pie para expresarle a los políticos corruptos nuestra indignación? Porque los favorece, porque entre menos votos haya, entre más abstención o más voto en blanco haya, más fácil para los corruptos que no pierden ni un voto. ¿Ustedes creen que el señor Gerlain o las maquinarias del PIN o de la mafia o de la parapolítica van a perder un voto por el voto en blanco? Ellos no dependen del voto de opinión. Las maquinarias, el clientelismo, las mafias tienen sus votos comprados o contados o amenazados. El voto de opinión solo va para las personas que dependemos del voto libre, para las personas que venimos de la academia, que venimos haciendo una campaña ciudadana, independiente. Nosotros sí, nosotros que no tenemos ni chequera, ni mafias, ni clientelismo, ni mermelada, dependemos de su voto libre y de su voto de opinión. El voto en blanco solo le resta votos al voto de opinión. Solo le hace más difícil la vida a las minorías, a las mujeres como yo, a ciudadanos independientes. De manera que yo los invito a que pensemos que la mejor manera de castigar a los políticos corruptos es derrotar a esos corruptos en las urnas, con alternativas distintas. Yo los invito a pensar por qué ninguno de los grandes líderes de Colombia, como Luis Carlos Galán, por ejemplo, propuso el voto en blanco. No, él lo que propuso fue armar una alternativa política que compitiera y derrotara en las urnas a esas maquinarias y a ese clientelismo. ¿Y por qué a muchos los han asesinado? Porque lo que los intimida, los afecta, es el voto libre, no el voto en blanco. Los congresistas de hoy, los corruptos que mataron a Luis Carlos Galán y los que compiten hoy en las elecciones, están felices con el voto en blanco porque les hacen la vida más fácil. Eso es lo que tenemos que reflexionar, si esa es la manera de castigar a los corruptos o si más bien nos estamos pegando un tiro en el pie. Doctora Claudia, le voy a invitar a que vea una pregunta que tiene para usted y por favor la responda. El doctor Gustavo Esguerra Gutiérrez, él es integrante del Movimiento Ciudadano Manos Limpias. ¿Cuál sería su recomendación a un ciudadano que en una elección cualquiera encuentre que todos los candidatos inscritos no le resultan atractivos? Pues si no encontrara ninguna opción, ningún candidato, seguramente el voto en blanco sería una opción, pero yo creo que en las elecciones de Congreso hay opciones limpias, valga decir, en todos los partidos. Mi partido es la Alianza Verde, y aquí hay ambientalistas, animalistas, gente decente, gente de la academia como yo, que está proponiendo cosas serias, dando una batalla con valentía por la democracia del país, peleándonos con mafias, con maquinarias, con la abstención, para poder ir a representar los intereses de los ciudadanos libremente. Entonces, opciones sí hay. Yo lo invito a conocer las opciones decentes que hay en cada partido y a que ejerza el voto libre para derrotar a las maquinarias que están en todos los partidos. Doctora Claudia, por ejemplo, las personas que votan también por un partido político determinado y ese partido político no inscribió candidatos, por ejemplo, para el Parlamento andino, en este caso el Partido Liberal, Cambio Radical, ¿qué propuesta tiene usted que hacerle a ellos o qué les diría a estas personas, ¿no? Están indecisas por eso. Fíjese en el caso del Parlamento andino, que es un gran debate, pero en el Parlamento andino va a seguir habiendo Parlamento andino, punto. La única diferencia es si lo vamos a elegir usted y yo con nuestro voto o si lo va a elegir un conciliábulo de congresistas. Y yo, francamente, prefiero que cualquier decisión dependa de los ciudadanos que de un conciliábulo de congresistas. De manera que yo siempre creo, lo que tiene poder es nuestro voto ciudadano. La razón por la que han atentado contra la vida de muchos ciudadanos que con valentía han construido alternativas políticas a las maquinarias es porque eso sí les amenazaba su poder. A ningún dirigente que promueva el voto en blanco, por fortuna, a Gustavo no le va a pasar nada, porque no le hace ni cosquillas a las maquinarias, todo lo contrario, les hace un gran favor. Uribe y los José Obdulios y los Gerlain están felices con Gustavo, es como su gran segundo jefe de debate.
porque les queda mucho más fácil a ellos ganar más curules con menos votos, con mayor abstención y mayor voto en blanco. Esperemos que nos cuente el defensor ahora de esto que usted acaba de decir, cuando él tenga la oportunidad de hablar. Por ahora voy a presentar a su testigo. Él es el señor Vladimir Flores, muy conocido como Vlado, caricaturista, periodista de oficio, director y fundador del periódico político Un Pasquín y también director del programa de televisión NCN Noticias. Señor Vlado, por favor, pase adelante. Señor Vlado, al estrado. Señor Vlado, que es como lo conocemos. Vlado. Buenas noches. Bueno, no, su silla es esta, por favor. Sí, por favor, no me despiste porque si no después... No lo distraemos. Doctora Claudia, entonces inicialmente usted tiene la posibilidad de hacerle preguntas a su propio testigo para ayudar a aclarar y a fortalecer su posición y más adelante lo va a hacer Gustavo Bolívar, que es nuestra defensa. Así que adelante, te invito. Vlado, nadie duda que tú eres un ciudadano indignado, crítico, que no tragas entero. ¿Por qué no apoyas el voto en blanco? ¿Por qué escoges otra manera de expresar tu indignación? Bueno, en primer lugar porque me parece que la elección la tenemos que decidir en efecto los ciudadanos. A mí me parece perezoso, me parece irresponsable, me parece absurdo, me parece necio decir que entre los cientos de candidatos que hay a corporaciones públicas no haya uno que valga la pena. Hay gente que vale la pena, por supuesto que hay un montón de politiqueros de oficio, de caciques, de gamonales, de paracos, de corruptos, también los hay. Pero si en lugar de pedir que votemos en blanco para mostrar nuestro inconformismo, si en lugar de hacer eso estudiamos juiciosos las hojas de vida, vemos qué nos están ofreciendo los candidatos, vamos a encontrar candidatos que valen la pena y con esos es con los que toca cambiar las corporaciones públicas, porque es que votar en blanco es prolongar una agonía, porque de todos modos toca repetir el proceso una vez, fuera que se ganara algo, pero no se gana nada, nos gastamos un montón de plata, tiempo, etcétera, recursos que podemos destinar a la salud, a la educación, a la seguridad, a no sé qué más cosas, y los vamos a dilapidar votando en blanco. ¿Para qué? Para que al final los mismos de siempre se queden con sus curules, con sus puestos, con todo el engranaje que ya conocemos. Si estamos tan dispuestos a protestar, en lugar de salir a votar en blanco, ¿por qué no hacen una marcha como la que se hizo contra las FARC en su momento? Si hay ríos de gente que van a votar en blanco, que salgan e inunden las calles, inunden el país demostrando su indignación, su descontento con la corrupción, la politiquería, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de pronunciarse, pero creo que el voto en blanco en este momento no es la mejor opción para el país. Doctora, ¿tiene otra pregunta? Vlado, tú dices, ¿por qué no nos ahondas ese argumento que me parece muy importante? Realmente lo único que va a pasar con el voto en blanco, supongamos en la remota posibilidad de que el voto en blanco le ganara a todos los candidatos de Congreso, son casi 3.000. No hay ninguna probabilidad, creo yo, de que 3.000 le pierdan, digamos, ante el voto en blanco. Pero lo único que va a pasar, dices tú, es que se van a tener que repetir las elecciones, luego nos va a costar el doble para que compitan los mismos, porque el Congreso va a seguir existiendo. ¿Tú crees que en el fondo los del voto en blanco lo que quieren es que no haya Congreso y que no haya instituciones? A mí me parece que el deseo de los que promueven el voto en blanco en este momento es llamar la atención y darse pantalla y darse vitrina, y pues cada cual está en el derecho de hacerlo, pero que no lo haga con nuestros impuestos. Además que le causarían, como bien decimos, en el remoto caso de que ganaran, no van a ganar, pero en el remoto caso de que ganaran, entonces ¿qué va a pasar? Que las elecciones, sobre todo las elecciones a corporaciones como el Senado, Congreso, etcétera, en estas elecciones, entonces toca repetir las elecciones sin los partidos minoritarios que probablemente no alcanzarían el umbral, y entonces esos partidos minoritarios que son los que están proponiendo las verdaderas renovaciones van a quedar excluidos de un proceso donde los tiburones de la corrupción, del clientelismo y de todos los vicios políticos que tanto criticamos son los que se van a quedar con el botín electoral. Entonces, ¿para qué ese esfuerzo? ¿Para qué vamos a desperdiciar recursos y tiempo? Pues una cosa aquí está clara con ustedes, y es, dicen, en este punto, para elegir a congresistas siendo tantos, el voto en blanco no le beneficiaría a nadie.
pero no vamos No, a hacer... sí le beneficiaría. Bueno, las le maquinarias beneficiaría a la políticas, es al muy clientelismo. beneficioso. Exactamente, Claro. no a las personas que hacen propuestas Gerlain está independientes. feliz con Gustavo, feliz. Le parece su mejor jefe de debate. Le va a salir más barato el voto comprado. Pero bueno, hay una cosa, no vamos a satanizar el voto en blanco, tiene que servir para algo. De todas maneras, 14 veces en Colombia el voto en blanco ha ganado. Y se han repetido elecciones. ¿Habrá algún ámbito dentro del cual el voto en blanco sí funcione como para generalizar? Claro, el voto en blanco sí tiene una utilidad. Es que eso es lo que tenemos que entender. En un cuerpo colegiado como el Congreso, donde hay más de 266 curules en competencia, donde hay casi 3.000 candidatos en competencia, es matemáticamente imposible que el voto en blanco le gane a los casi 3.000 candidatos. ¿Dónde tiene un efecto muy importante el voto en blanco? De hecho, le quiero confesar, se lo dije a Gustavo fuera de cámaras, que estoy considerando el voto en blanco para las presidenciales. Porque en presidenciales, en el mejor de los casos o en el mayor de los casos, hay 5 candidatos. Que el voto en blanco le gane a 5 candidatos sí es muy posible. Y ahí sí tiene un efecto muy concreto. Es que le decimos a esos 5 candidatos, ninguno de ustedes nos gusta y se tiene que repetir la elección con candidatos distintos. Entonces lo que tenemos que entender es que el voto en blanco puede ser efectivo en los cargos ejecutivos, como alcaldes o presidentes o gobernadores, pero que es un tiro en el pie contra los cargos de elección popular como concejales o como diputados, o en este caso como el Congreso de la República. Doctora Claudia, ¿se necesita algún umbral para que el voto en blanco gane o solamente la mitad más 1 ya es suficiente? Se necesita el umbral, digamos, de que participe más del 50%. Entonces, además, el voto en blanco tiene que cumplir un requisito adicional, cosa que es injusta, valga decir. El voto en blanco debería competir como cualquier otro candidato. Hoy en día necesita un umbral también. De manera que aquí es importante que entendamos que con el voto en blanco no vamos a derrotar a las maquinarias en el Congreso. Tal vez derrotemos a los malos candidatos en presidencia, pero el voto en blanco solo va a castigar a los partidos pequeños, alternativos, a los candidatos decentes como yo en las elecciones de Congreso. ¿Alguna otra pregunta para su testigo, No, señora fiscal? Excelentes tus argumentos. Preferiría escuchar a la defensa a ver cómo nos va. Bueno, ya lo ha invitado usted, la doctora, a hablar, pero vamos a hacer un breve corte y en unos instantes estamos con usted, con el defensor Gustavo Bolívar. Ya regresamos. Más de 117 años haciendo millonarios. Este es el sorteo de su Lotería de Cundinamarca. Prepárese para ganar. Y hágase rico. Muy buenas noches y bienvenido al sorteo que le cambiará la vida. Vamos a jugar los 2.000 millones del mayor de su Lotería de Cundinamarca. Nos acompaña esta noche el subgerente de la Lotería de Cundinamarca, el doctor Ricardo Forero Palacios, y los demás delegados y delegadas que supervisan nuestro sorteo. Con su autorización, juegan nuestras baloteras. Mucha suerte, queridos apostadores. Siga frotando y ganando. Arme la palabra camioneta con cada una de las sílabas que aparece en nuestras fracciones. Y muy atento el ganador de 2.000 millones de pesos. El número es 1, 6, 2, 5. La serie 35. Repito, el número ganador de 2.000 millones de pesos. 1, 6, 2, 5. La serie 35. 16, 25. La serie 35. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. A nuestro ganador, felicitaciones, y previamente jugamos un seco de 50 millones y 30 secos más que podrá consultar en los principales diarios del país o, si lo prefiere, con su lotero de confianza. Sígale jugando a Cundinamarca, seguro que el próximo lunes con el mayor le cambiará la vida, porque Cundinamarca es calidad de vida. Feliz noche. ¡Felicitaciones a nuestros nuevos ganadores! Regresamos a Veredicto. Esta noche estamos hablando del voto en blanco. Ustedes en este debate ya escucharon la posición de la Fiscalía, vieron a la doctora Claudia López preguntarle a su testigo. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Bolívar, que tiene la posibilidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Así que adelante, lo dejo con Vlado. Vlado, la pregunta es, ¿qué otra, si no es por el voto en blanco, qué otra alternativa le da a esas personas que ya definitivamente, en todo su derecho, con todas las decepciones que han tenido, no quiere saber de ningún político? ¿Qué otra alternativa le ofrecería a usted a esos electores que también quieren ejercer su derecho al voto? Indudablemente hay opciones. El primer consejo o la primera recomendación para estas personas es que la gente se dedique a analizar, a estudiar las propuestas. A mí no me puede decir usted, ni ningún personaje que esté a favor del voto en blanco, no me puede decir
que dentro de la gran cantidad de candidatos que tenemos al Congreso, bien sea Senado, bien sea Cámara de Representantes, no me puede decir que no hay un solo nombre que sirva. Entonces, en lugar de procurar esfuerzos para anular una elección que de todos modos toca repetir, gastándonos un montón de plata del erario, plata que podríamos gastar en educación, en salud, en empleo, en obras. En lugar de hacer eso, ¿por qué no se juntan y buscan cómo financiar, cómo apoyar, cómo respaldar propuestas de gente que tiene sangre nueva, que no tiene vicios, que no es corrupta, que no tiene lazos con los politiqueros tradicionales? No me respondió la pregunta. Yo sí creo que hay candidatos. Sí le respondí la pregunta, le dije, ¿qué le recomienda a la gente que no quiere saber Exacto, de que políticos? No quiere saber de ningún político. Mira, yo sí creo que hay buenos políticos. Aquí tenemos a Claudia, que es una. Pero es que de todas maneras se necesita Congreso. Es que fuera que se eliminara el Congreso por votar en blanco, nos quedamos sin Congreso y ya, y entonces nos convertimos en una autocracia. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieren? Se necesita Congreso, hay que elegir congresistas, pues entonces escojan buenos congresistas, escojan 100 Claudias López, escojan si las hubiera, 100... Bueno, los ahora que hay, están tocando, pero claro que los hay. Ya les entiendo los dos a qué punto van, y ahora que están tocando este tema, que hay una crítica que hay que hacerle a los televidentes, que también son los votantes, y es, ¿ustedes de verdad creen que las personas que van a votar, primero, si se deciden salir a votar, se sientan a revisar los proyectos y los planes políticos de cada uno de los candidatos? Díganme la verdad, ¿ustedes creen que la lo gente es hacen? perezosa, la gente no hace la tarea, y es más fácil decir yo soy abstencionista o yo voto en blanco para después no cargar con la responsabilidad, porque es que el voto como ciudadano es un derecho, pero también es una responsabilidad. Claro, entonces los que votaron por Uribe y luego se arrepintieron, ahora esconden la mano. Y los que no votan por nadie, dejan que los otros elijan por ellos. Gustavo. Silvia, es que hay gente que ya perdió la esperanza. Yo no puedo luchar contra eso, ni el país puede luchar contra eso, ni la clase política puede luchar contra eso. ¿Por qué la han perdido? Porque en muchas ocasiones les han dicho lo mismo. Sí hay por quién votar, analicen. Yo soy uno de los que se ha equivocado. Yo, por ejemplo, alguna vez que también intenté hacer una campaña de voto en blanco, me dijeron, vote por el Polo, vote por Samuel Moreno, y caí en la trampa. Elegí el peor ladrón de la historia de Colombia. A mucha gente la han decepcionado los políticos. Yo entiendo la indignación de Gustavo, pero le quiero repetir un argumento que le dije el otro día en Cali. No queremos instituciones, cerramos el Congreso. ¿Están viendo lo que está pasando en Venezuela cuando se acaban las instituciones, cuando alguien las monopoliza, cuando en nombre de la indignación viene la revolución? Nosotros no podemos un caer momento, en el nos estamos, peligro. perdón, doctora Claudia, No que le podemos caer en el interrumpa, peligro de pero es que anular creo que las nos estamos instituciones. saliendo del formato aquí. Solo nos queda una pregunta más, si tiene otra para hablado, y adicionalmente yo les diría, para no dejar esto en el aire, lo que estamos hablando, y es de conocer los planes políticos y proyectos. ¿Qué proponen ustedes para que la gente no le dé pereza y conozca estos proyectos y pueda decir que se informó y votar bien? Lo que pasa es que yo creo que la gente en temas electorales no debe poner en práctica lo mismo que usamos cuando nos automedicamos. A uno la gente le pregunta, oiga, ¿por quién voto? Y entonces yo le digo a la gente, a ver, el Partido Verde, la Alianza Verde tiene no sé cuántos candidatos, el Polo, el Partido Liberal, el Partido Conservador. En todos esos partidos hay gente decente y hay gente que ha metido la pata, y la gente, por facilidad, porque le parece bonita la candidata o porque le parece un señor divinamente, vota por él sin ver si su hoja de vida concuerda con esa imagen que tiene. Bien, Gustavo, ¿una pregunta más? Sí, no, Vlado, ¿qué hay de malo en que la gente por primera vez en la historia de la democracia en Colombia se manifieste en masa contra una clase política que la tiene hastiada de tanta corrupción, una clase política que nos empujó a la violencia? ¿Qué hay de malo, Vlado, en que la gente democráticamente vaya y se exprese en las urnas, exprese su indignación en las urnas? Primero, yo creo que no es tanta la masa de gente que va a votar en blanco. En las encuestas son muy chéveres, pero como se ha dicho tradicionalmente, las encuestas son como los chorizos, son muy deliciosos, pero es mejor no averiguar cómo se hacen. Entonces, hay que valorar las encuestas en su justa dimensión. Por las encuestas, Antana Mocus fue presidente.
Por las encuestas podemos decir cualquier cantidad de cosas, pero primero no creo que haya esos ríos de gente. Si los hay y si quieren protestar democráticamente, hay muchos canales para protestar. Bueno, tenemos que cortar ya el tiempo de la Fiscalía. Vlado está muy emocionado, pero ya tenemos que hacer una pausa. Ustedes ya conocen la posición de la Fiscalía, que es entre más votos en blanco o abstención haya, hay más votos para el clientelismo. Quienes tienen propuestas independientes necesitan ese voto de opinión y siempre hay opciones buenas para votar. Ustedes pueden empezar a votar ya a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. No pueden votar en blanco, tienen que escoger a la fiscal o al defensor en las casillas que encuentran en esta página, o pueden darnos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredicto NTC. Ya regresamos con la posición de la defensa en segundos. Mi amor, mira lo que me gané. Llegó Ahorrar es Ganar con los Bancos Aval, la promoción donde escoges el premio que de verdad necesitas. Abre una cuenta de ahorros en los bancos Avevillas, Bogotá, Occidente o Popular con 500.000 pesos o incrementa el saldo de tu cuenta con el mismo valor y tendrás una oportunidad para ganar 50 millones de pesos semanales para disfrutarlos en vivienda, estudio, vehículo o vacaciones. Cada 500.000 pesos adicionales que ahorres te darán una posibilidad más de participar en el sorteo semanal. Además, por mantener el saldo que incrementaste, podrás ganar 100 millones de pesos. Grupo Aval, más que un banco. Autorizado por Coljuegos. Cero noticias, cero mentiras. Todos los domingos a las 8:30, antes de Noticias 1. ¿Saben algo? Estoy feliz. Ahorra. Superastro, el astro que te hace millonario. El juego novedoso que más billete da, con 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta. Un producto afiliado a su red. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en el sorteo 3697 de Superastro Luna y aquí están las autoridades que lo supervisan. Son los delegados de Coljuegos, Secretaría de Gobierno y Superastro. Que funcionen las baloteras. Nos complace felicitar a los ganadores de este mes. 56.105 afortunados que han puesto sus números de la suerte con Superastro, Sol y Luna. Y usted también ganó con este resultado. Número 3, 8, 2, 1, el signo Piscis. Aquí está de nuevo el resultado, verifiquemos juntos. Número 3, 8, 2, 1, signo Piscis. 3821, signo Piscis es el resultado que nos dice el delegado de Coljuegos. ¿Eso es correcto? Es correcto el resultado. Felicidades a todos. Ya pensó su número de la suerte. Le recomiendo que lo haga y que lo juegue en los puntos autorizados. En pantalla aparecerán los que corresponden al eje cafetero. Duerman bien. Claudia López, y vamos a escuchar ahora a Gustavo Bolívar, quien es la defensa en este caso. Él está defendiendo el voto blanco, así que lo invito a que pase al frente y convenza a los televidentes, porque usted cree que el voto en blanco es una buena opción, especialmente en las próximas elecciones, ¿no? Sí, obviamente. Voy a contarles por qué estamos en esta campaña de voto en blanco. La Constitución del 91, que entre otras cosas hicieron los estudiantes, con manifestaciones que condujeron a unos hechos políticos que posteriormente dieron lugar
a una convocatoria de una constituyente, cambió las instituciones, pero no cambió a los hombres. Los hombres siguen igual, me refiero a los hombres y a las mujeres que hacen la política de este país. Entonces estamos en mora de darles ya un jalón de oreja colectivo a estas personas, decirles que el país no se siente representado por ellos, decirles que el país se cansó de su corrupción. Llevamos 200 años inmersos en una corrupción y este estado de cosas solo se puede cambiar a través de dos vías. O una vía violenta, que ya la intentaron varios grupos guerrilleros y fracasaron en su intento, o una vía pacífica. La mejor vía pacífica de protesta contra todo un sistema, contra toda una clase política, es el voto en blanco. Sabemos que hay candidatos muy buenos, pero el Congreso lo componen 268 personas y hemos asistido a grandes debates de esas 10 personas, o 15, si quieren pónganle 20. Hemos asistido a grandes denuncias, pero ¿qué pasa? Nunca los dejan hacer nada. Entonces nosotros, que somos mayoría, 32 millones de colombianos aptos para votar, somos mayoría frente a esas mayorías del Congreso. ¿Por qué no aplastarlos ya a ellos ahora? Darle un llamado de alerta a los partidos políticos, porque esto no es personal, esto no es contra Claudia, esto no es contra Robledo, no es contra todas estas personas que ustedes identifican como candidatos serios. Esto es contra los partidos políticos que han desilusionado a la opinión pública durante muchos años, los partidos políticos que han despreciado al ciudadano y que lo buscan cada 4 años, y los vemos cada 4 años en caravanas, con bombas, regalando electrodomésticos, comprándole la conciencia a la gente, aprovechándose de su fe, aprovechándose de sus necesidades y de su ignorancia, cada 4 años. Nosotros como colombianos en masa tenemos que salir colectivamente a darles una gran lección a esos partidos políticos, y es decirles, como dijo ayer alguna columnista en El Tiempo, cuando vuelvan a tener buenos candidatos, cuando vuelvan a tener candidatos serios y responsables, comprometidos con los cambios que necesita el país, volvemos a votar. El voto en blanco, obviamente, como decían ustedes también, es muy difícil que triunfen las elecciones para Congreso. Estamos apostándole a que triunfen. Y en ese caso, Gerlain, que debe estar muerto de risa, como dice Claudia, es el primero que va a salir, porque tendríamos que repetir las elecciones. Va a salir Serpa. Entre Serpa y Gerlain llevan 100 años en la vida pública, esos dos personajes únicamente. ¿Qué han hecho por el país? ¿Cuáles son las transformaciones sociales? ¿Cuáles son las transformaciones políticas que han hecho en esos 100 años de vida pública? Y como ellos, cantidades de gamonales, de caciques, de corruptos en todas las regiones, haciendo y deshaciendo con su pobre gente, llegan a Bogotá a representarse a ellos mismos, no a sus regiones, llegan a representar sus intereses familiares y los de sus contratistas y mafias corruptas que los ayudan a elegir con dineros a veces sucios. Por eso, señores, es que nosotros estamos en esto del voto en blanco. No por protagonismo, simplemente que el voto en blanco no tenía dolientes. Y nosotros en la Fundación Manos Limpias dijimos, ya es hora de que el voto en blanco tenga dolientes. Pero a esto se ha sumado mucha gente, no somos el único movimiento. Aquí está mi compañero de otro movimiento que se llama La Ola Blanca, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Muchos muchachos, jóvenes, viejos incluso, han armado movimientos para apoyar el voto en blanco porque están hastiados de la corrupción y consideran que es el momento de darle una lección muy grande a toda esta clase política que violentó y saqueó a este país. Gustavo, lo invito a que responda una pregunta que tiene para usted la candidata a la Cámara de Representantes, Gale Mayor. Usted ha producido 11 series de televisión en donde se considera que su único foco de atención ha sido la violencia. ¿Alguien habría bien podido programar la pantalla en blanco para vetarlo por producir contenidos violentos donde las víctimas no se sentían suficientemente retratadas? Ahora, ¿usted como promotor del voto en blanco no piensa que está cuestionando la capacidad de millones de colombianos para informarse sobre los candidatos que harían un buen trabajo en el Congreso? Bien, hay dos preguntas. ¿Hay más opciones que la televisión violenta, políticos corruptos y en su caso el voto en blanco como la opción de Poncio Pilatos? Pues le han dado duro a usted esta noche, Gustavo. No, pero para eso estamos, para defendernos. Bueno, responda. Bueno, mire, yo entré a la televisión con un programa que se llamó Pandillas, Guerra y Paz. Recorrimos el país desarmando más de 12 pandillas en diferentes ciudades. Hicimos desarmes con ese programa y mi nicho ha sido la televisión social. Que usted lo interprete de esa manera es un problema suyo. Pero mi intención, mi buena fe ha sido llevarle a los colombianos unos mensajes sociales, unas que se reflejen en unas realidades que estamos viviendo. Si vamos a los resultados de eso, pues le podría decir que México, que es el país en este momento desafortunadamente más violento de la tierra, no presenta en sus programas
regulares de televisión abierta programas de narcotráfico, ni de pandillas, ni de prostitutas, ni nada de estas cosas. Esos violentos no han sacado de la televisión su forma de hacer. Y si nos vamos a la televisión que vieron Pablo Escobar y sus 4.000 sicarios, y la televisión que vieron los miembros del cartel de Cali, y la televisión que vieron todas estas personas que desestabilizan al país, pues les tengo que decir que en los años 70 u 80, cuando ellos eran niños, la televisión era totalmente calmada, era una televisión inofensiva. Estábamos presentando Pinina, estábamos presentando Papito Corazón, Topacio, Esmeralda, etcétera. O sea, no tiene nada que ver la televisión. Las personas que piensan eso lo que hacen es exonerar a los verdaderos culpables de la violencia. Nosotros, los escritores, lo que hacemos es retratarla desde nuestro punto de vista de buena fe. Si uno se equivoca, si otra persona lo ve desde otra percepción, la respetamos. Y con relación a la siguiente pregunta, repito, sí creemos que hay congresistas que valen la pena, pero les voy a poner 2 ejemplos. El senador Robledo cumple 12 años en el Congreso. El representante Germán Navas Talero cumple 16 años en el Congreso, va para 20. Díganme, por favor, ¿cuántos proyectos de ley les han aprobado a esas 2 personas? Sumadas en 28 años. No los dejan hacer nada. Yo sé que tienen buenas intenciones. Claudia va a llegar con excelentes intenciones. Y le dije en Cali un día, Claudia, ojalá en 4 años no te vea frustrada, como vi hace año y medio a Camilo Romero, congresista de la República, senador, recogiendo firmas para revocar su propio Congreso, porque me dijo, Gustavo, perdí el tiempo, y por eso no está de candidato otra vez, Camilo Romero. Me dijo, perdí el tiempo, no pude hacer nada, no me dejaron hacer nada. A duras penas me dan la palabra y me cortan el micrófono. Y cuando presento un proyecto de ley no pasa ni siquiera de la primera comisión. Entonces es por eso, yo no tengo nada contra los congresistas, respeto mucho sus carreras, sé que son valiosos, pero yo creo que ya es hora de que nos unamos todos, ellos, nosotros, la sociedad civil, para hacer algo más grande, como lo que dice Vlado, por ejemplo. Una manifestación pero seria, consistente, y el lío es que la gente no sale. Nosotros que hemos movilizado gente en marchas, nos hemos tenido la frustración de citar, creyendo que van a llegar 2.000 y llegan 100, creemos que van a llegar 100.000 y llegan 1.000, porque la gente sigue con la pereza, la gente sigue en las casas, y ahora quiere manifestar su indiferencia, pues dejémoslos. Yo pienso que, quieren manifestar su indignación, dejémoslos que lo hagan a través del voto en blanco. Si la gente no tiene otra alternativa, vota en blanco. Si la gente tiene, yo creo que los candidatos y los senadores y representantes que han hecho bien su trabajo no tienen por qué temer nada. Su trabajo va a respaldar esas votaciones. Las personas que no han estado al Congreso, pero han tenido una vida pública limpia, de denuncia, como Claudia, no tienen nada que temer porque seguramente van a salir elegidos. Nosotros Gustavo, simplemente nos reservamos el derecho a no creer que puedan hacer algo en el Congreso. Bueno, para que no se nos acabe el tiempo, voy a presentar a su testigo. Bien. Se trata del doctor Carlos Eduardo Martínez. Él es politólogo, director de la etapa de lanzamiento del Mandato Ciudadano por la Paz y miembro del equipo facilitador del Movimiento Ciudadano por la No Violencia. Lo invito a que pase a mi lado izquierdo, doctor Martínez, y pues es todo suyo para que le haga las preguntas que lo ayuden a fortalecer su posición sobre este tema. No, pues yo de entrada les puedo confesar que a Carlos lo conocí en este proceso por las redes sociales y nos encontramos. Yo le preguntaría, la primera pregunta sería, ¿por qué está acá? ¿Por qué decidió apoyar el voto en blanco? Bueno, yo creo que un pueblo que no puede expresar su indignación es un pueblo que se enferma. Muchas de las violencias que ocurren en este país es resultado de la incapacidad de expresar la indignación que sentimos. Esto es una convocatoria. Para mí el voto en blanco es una convocatoria a una posibilidad de salud social. Es la posibilidad de que podamos decir que esas profundas indignaciones que nos produce una situación continuada, porque no es una situación independiente lo que ha pasado, no es la excepción. Es casi que la historia de este país. Bien, ¿otra pregunta, Gustavo? Sí, Carlos Eduardo pertenece a un grupo de no violencia. ¿Usted considera que el voto en blanco, un triunfo del voto en blanco constituiría una revolución no violenta, una revolución pacífica en este país? Indudablemente que sí. Diríamos, en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas encontremos caminos pacíficos para expresar esa indignación, estaremos aportando a la paz del país.
condenar a los ciudadanos a la incapacidad absoluta, seguirles diciendo que la única posibilidad que tienen es seguir teniendo un Congreso mayoritariamente corrupto, y en eso estoy de acuerdo con lo que se plantea aquí. Hay ciudadanos y ciudadanas que tienen propuestas concretas, pero sus propuestas concretas nunca llegan a una ley que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Decías tú la salud, yo quiero poner el ejemplo del referendo por el agua. Millones de personas en este país firmamos por el referendo por el agua para que el agua se convirtiera en un bien común y no se pudiera privatizar. Llegó al Congreso donde estaban esas minorías, de acuerdo con el referendo por el agua, y las mayorías hicieron ochas y panochas del referendo de tal forma que hubo que retirarlo, porque nos iban a poner a votar por todo lo contrario, por aquello por lo que habíamos firmado. ¿Sí? Eso es lo que se logra en este Congreso. Este Congreso hay que demostrarle, el problema no es de personas, el problema es de la forma en que está concebida la institución. ¿Sí? Y hay que demostrarle a este Congreso empoderando a los ciudadanos, y el voto en blanco es un mecanismo de empoderamiento ciudadano fundamental, para que los ciudadanos nos sintamos que podemos al próximo Congreso, sea el que sea y salga quien salga, decirle que vamos a estar pendientes de ustedes, que tenemos un poder construido a través de una votación histórica. Sería la primera vez en la historia del mundo entero que a través de un mecanismo democrático los ciudadanos y las ciudadanas de un país logramos tumbar un mecanismo corrupto como es el Congreso de este país. Están muy apasionados hoy los testigos de la Fiscalía y de la Defensa, casi que no me atrevo a interrumpirlo. Ya está clara la posición de la Defensa, Gustavo, así que es su turno para contrainterrogar desde la Fiscalía, doctora Claudia. Gracias, Silvia. Carlos Eduardo, yo quisiera preguntarte lo siguiente. En las elecciones a Congreso siempre gana la abstención. Siempre ganan los ciudadanos que dicen estar indignados y que expresan su indignación y su rechazo al Congreso diciéndoles no creemos en ese Congreso y por eso no votamos por el Congreso. La abstención siempre ha ganado en las elecciones al Congreso, siempre. Y sin embargo hay Congreso y sin embargo siguen decidiendo por nosotros. Si tú no quieres que haya Congreso y no quieres que haya instituciones, ¿cómo te imaginas que vamos a gobernar este país? ¿No te parece que vamos a caer en manos de un dictadorcito, de un Uribito o un Madurito que va a venir a decirnos que él sí representa al pueblo y él sí va a tomar las decisiones por nosotros a punta de marchas? Yo creo que lo que está demostrando el mundo entero es que los mecanismos representativos se están agotando. Eso no es un problema solo de Colombia. Creo que tenemos que ser creativos pensando en una nueva forma de construir legitimidad y de construir representación. Los mecanismos, el mundo entero, la indignación del mundo entero contra las democracias occidentales como la nuestra es evidente, ¿sí? Y vamos a tener que ser muy creativos tú y yo, y todos los ciudadanos y ciudadanas que queremos un mundo mejor, para construir nuevas instituciones. Pero mientras esta está, tenemos que manifestarle que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, estamos con el ojo despierto, estamos poniéndole cuidado a quien llegue, ¿sí? Pero para eso se necesita un mecanismo de empoderamiento ciudadano, que hasta ahora no ha existido. Los ciudadanos y ciudadanas, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, tú vas hablando por la calle y lo que la gente siente es un profundo desempoderamiento. De nada sirve mi voto, de nada sirve lo que pienso, de nada sirve lo que digo, de nada sirve lo que siento. El voto en blanco es la posibilidad histórica de demostrarle a los que nos representan que los ciudadanos somos los que tenemos el poder, que la ciudadanía de este país es la que tiene el poder, que los hombres y las mujeres de este país somos los que los elegimos y solo pueden representar nuestros intereses o se van, como van a salir el 9 de marzo, todos los congresistas que hasta el momento no han sido capaces de representar las necesidades profundas de este país. Carlos Eduardo, a mí me parece bien que hagamos el debate, pero es importante no engañar a los ciudadanos. El 9 de marzo nadie se va a ir. El 9 de marzo van a elegir un Congreso. La diferencia es quiénes van a quedar en ese Congreso. Ya Gustavo reconoció que el voto en blanco es muy difícil que gane en el Congreso. Luego, tienes que tener claro que estás promoviendo una posición respetable, pero que seguramente no va a ganar, y lo que va a asegurar es que esos que ni a ti, ni a mí, ni a Gustavo, ni a Hablado nos gustas,
van a estar allá sentados tomando las decisiones por nosotros. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú no crees que la manera de canalizar eso, esa nueva creatividad que tenemos que tener, si yo te propusiera la siguiente fórmula? Los poderes y los políticos corruptos en Colombia tienen tanto poder porque tienen coacción armada, tienen plata, gobiernan desde el Congreso y el Ejecutivo con nuestra plata y se ríen de nosotros que somos unas minorías desorganizadas. ¿Tú no crees que es más bien ejerciendo el voto libre, alternativo por personas decentes, más la movilización ciudadana, más bancadas organizadas y propositivas? ¿No es esa combinación la que nos va a permitir esta vez no solo trancar la reforma a la justicia, sino sacar una reforma a la justicia que sirva? ¿No es esa combinación lo que nos va a permitir? Yo te hago una contrapropuesta. ¿Por qué más bien ustedes, que saben que van a ser minoría, que saben que no van a incidir, porque ustedes están diciendo el voto en blanco nos quita los votos a los minoritarios, o sea que no están pensando que van a ganar mucho? O sea, el problema no es de los partidos minoritarios, el problema es que los partidos minoritarios no han sabido en todos estos años que han estado convencer a la población de que sus ideas y sus propuestas son importantes. ¿Por qué más bien en vez de estar legitimando una mayoría corrupta con su presencia, ¿sí?, no se salen y apoyan el voto en blanco y ganan? Porque corrupta. Es que si no vamos a ganar, ¿por qué tanto miedo? Yo sí creo que vamos a ganar. En el mandato por la paz, la gente más optimista no le apostaba a 1,5 millones de votos y sacamos 10. ¿Saben por qué? Sacamos 10 millones de votos porque la propuesta del mandato por la paz expresaba un deseo social compartido. El voto en blanco hoy está expresando un deseo social compartido, ¿sí? Y vamos a demostrarles, ¿sí?, que tenemos un poder que puede transformar la política de este país. Bueno, gracias a los dos. Ya se nos acabó el tiempo también para la defensa, Gustavo. No, una interpelación ahí. Cortica, por favor. Sí, dice Claudia, ¿por qué no nos unimos? Es muy complicado unir la izquierda o unir los sectores progresistas. No, yo no estoy hablando de unirnos en partidos, estoy hablando de unirnos en objetivos comunes. Correcto, el voto libre en todos los partidos. Pero mire, porque yo sí te digo, no es solo que aquí Claudia la buena, no, en el Partido Libre está Guillermo Rivera, que es un tipo bueno, que va a perder por cuenta del voto en blanco. Llevo años perdiendo el tiempo en eso. La Serna va a ser un tipo bueno, que va a perder por cuenta del tipo en blanco. Los sectores sociales son muy egoístas, son muy personalistas. Cada uno quiere tener un líder que sea presidente de la República. Pero eso mismo podrían decir de ti en este instante. Porque es que yo no tengo aspiraciones electorales. Nunca las he tenido. Podrían decir que es una posición egoísta. Y lo digo en cámara, defender 1000 veces, nunca lo he tenido, salvo un proceso constituyente, lo he dicho varias veces, donde podamos llegar a hacer una reforma en 6 meses, yo nunca le jalaría a llegar al Congreso ni a nada. Porque, y si yo lo hubiera hecho, ya hubiera dañado el movimiento hace mucho rato. La gente cree en esto porque aquí no hay intereses ni económicos ni electorales. Y aprovecho para hacer la cuña. Ningún grupo de promotor de voto en blanco va a ganar ni un peso en estas elecciones. Eso es una propaganda negra que nos han hecho. Pueden llamar a la registraduría y preguntar cuántos grupos promotores de voto en blanco hay inscritos y les van a decir que ninguno. Creo que ya hay uno para la presidencia, pero nos encargaremos de hacerlo saber a su debido tiempo. Bueno, gracias a los dos. Se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias a los dos. Guardemos todos estos argumentos para los alegatos de conclusión, que son los que vienen a continuación. Voten en www.veredicto.tv. Regresamos en instantes con los alegatos de conclusión. Entendemos que nunca paras. Por eso, el Banco de Bogotá está a tu lado, poniendo en tus pasos zonas de autoservicio, oficinas, el portal de internet, corresponsales bancarios y banca móvil. Sabemos que nos necesitas en tu camino. Por eso, queremos acompañarte a donde vayas. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Regresamos a Veredicto. Hemos estado debatiendo esta noche sobre el voto en blanco. Ustedes ya escucharon la posición de las dos partes, la Fiscalía y la Defensa, y también a sus testigos. Vamos a tener la oportunidad de escuchar los alegatos de conclusión y empezamos con la doctora Claudia López, que está en cabeza de la Fiscalía. Yo los invito a que hagamos la siguiente reflexión. Todos estamos indignados con el Congreso y la política. La pregunta es cómo vamos a manifestar y a concretar con eficacia esa indignación. Si nos quedamos en la casa y nos abstenemos de votar, o votamos en blanco quitándoles votos de opinión a las minorías, o si somos capaces de usar el voto libre e informado para derrotar a las maquinarias mayoritarias. La verdad es que las maquinarias mayoritarias tienen mucho poder,
tienen poder armado, tienen poder de clientelismo, gobiernan desde el Congreso con nuestros recursos y se ríen de nosotros aquí disputándonos entre ciudadanos. Lo que tenemos que hacer, y la propuesta que les quiero dejar hoy, es unir varios mecanismos de acción ciudadana. Un solo mecanismo, el voto libre, no es suficiente. Tenemos que unir el voto libre en todos los partidos, no solo en la Alianza Verde, en todos, escogiendo la mejor gente y más decente. Más la movilización ciudadana. Su responsabilidad con la democracia no se acaba el día de las elecciones. Necesitamos que esté ahí, controle, proponga, se movilice, vaya con nosotros hasta el Congreso a marchar con millones de firmas para que esta vez sí salga la reforma a la justicia. Y lo tercero que necesitamos es bancadas organizadas. Esto no es de héroes, ni de heroínas, ni de caudillos. Yo le tengo pánico a los caudillos porque termina en Uribes o en Maduros que se comen la democracia. Prefiero que votemos libremente, que nos movilicemos y que así cambiemos la política colombiana. Su turno es de la defensa, Gustavo Bolívar. Bueno, mi defensa es la pregunta que se suele hacer el ciudadano constantemente en las redes sociales. ¿Qué pasa después de un triunfo del voto en blanco? Vuelven otras elecciones y ponen otros candidatos igual de malos o tal vez peores. Eso puede pasar, pero con una gran diferencia. Esos candidatos van a gobernar sin los votos de la ciudadanía, sin el permiso que le damos los ciudadanos con nuestros votos a esos corruptos para que roben nuestra patria. Nosotros vamos a deslegitimarlos. Y es posible, obviamente, porque constitucionalmente el voto en blanco solo tiene validez en la primera elección, que lleguen otros personajes. Pero esos personajes los vamos a llevar a control social, los vamos a tener en la mira. Ya saben que hay un pueblo empoderado por encima de ellos, con más votos que él, que lo podemos revocar en el momento que queramos. Yo creo que los partidos políticos se dan el lujo de poner un Gerlein o un Serpa a encabezar sus listas porque nunca han tenido un llamado de atención serio de la ciudadanía. Si nosotros les derrotamos a los partidos políticos en las urnas, ellos ya van a tener que hacer un autocontrol dentro de sus filas para saber qué candidatos ponen a encabezar esas listas y qué candidatos integran esas listas hacia el futuro para que el pueblo no les vuelva a dar la espalda. Ese es el gran control social que ejerce el voto en blanco sobre los partidos políticos. Es decirle, no estamos de acuerdo con ustedes, no nos representan, se tienen que ir o tienen que cambiar la forma de ver la política, tienen que cambiar la forma de hacer la política y tienen que responder a las necesidades que tiene el pueblo colombiano y tienen que responder a esas reformas políticas que le hacen falta a este país. Por eso, el llamado no es a ganar o a perder, porque no es que diga que vamos a perder en las elecciones parlamentarias, es difícil, dije, pero el llamado es a intentarlo. Cuando uno no intenta, pues no logra nada. Si nosotros lo intentamos, les hago una pregunta para despedirme. ¿Qué perdemos? El voto en blanco es mucho que ganar y nada que perder. La paz y el gobierno, eso perdemos. Nosotros nos quedamos con la indignación y ellos con el poder. Valiente gracia. Deslegitimados y sin votos. Valiente gracia. Las partes ya no van a hablar más. Son ahora ustedes quienes toman la decisión a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos en instantes con su veredicto. En el Canal 1 las mañanas ya no son iguales. ¡Hola! ¡Aplausos! La gente está al lado tuyo. Él es Noah y nuestra invitada. Casi vendo la asistente de dirección. De ahí me fui a Miami. El tema de la moda no es un tema de bolsillo. Porque en las mañanas con uno arrancó con todo. En las mañanas con uno, lunes a viernes de 7:30 a 11:30 de la mañana. Regresamos con ustedes, hemos estado hablando del voto en blanco, las partes ya hablaron, ustedes ingresaron a nuestra página de internet y ya tomaron su decisión, este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Gustavo Bolívar, con un 69%. La fiscalía, doctora Claudia López, obtuvo un 31%. Gustavo Bolívar, usted fue nuestra defensa esta noche, la gente votó por usted, ¿qué opinión tiene? Bueno, les agradezco mucho esa confianza, pero me gustaría más que estos triunfos de las encuestas, de estos programas se dieran en las urnas. Que la gente salga a votar, que por una vez en su vida dejen la pereza, la indiferencia, el miedo, el elemento que los haga quedarse en la casa. El abstencionista no se hace contar, el que vota en blanco se hace contar. Podemos decirles a esas maquinarias corruptas cuántos somos, 1 millón, 2 millones, 3 millones.
Ese es el deber que tenemos todos, además un deber que tenemos solamente cada 4 años. La invitación es a que lo intentemos. Bien, muchas gracias a las partes, a los testigos por este debate tan interesante que nos ofrecieron esta noche, a ustedes por sus comentarios y también por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.